Vamos a tomar contacto con el diputado nacional y exgobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Gustavo, Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿qué tal? Buen día. Un saludo a todo el equipo y la audiencia. ¿Qué lectura haces de lo que pasó ayer en la Argentina? Bueno, la verdad que fue una sesión donde se termina aprobando el DNU para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fue algo que se mandó intempestivamente, un proyecto que no lo conocemos, que no tuvimos acceso, inclusive ni siquiera el monto, porque reconocido por el propio ministro de Economía, cuando se le pregunta de cuánto va a ser el desembolso del fondo, dice desconocerlo, como diciendo lo que el fondo quiera. Y la verdad que en las circunstancias que está atravesando hoy nuestro país, donde hay una ficción financiera, donde hay un aparente funcionamiento de una macroeconomía que estabiliza precios y que tiene un dólar planchado hace un año, es una clara ficción de una subvaluación o una sobreapreciación del peso que hace que la vida sea más cara en la microeconomía para las personas y que por otro lado todo ese andamiaje financiero empieza a crujir. En 3 días tuvieron que vender $1.000 millones para poder evitar una corrida cambiaria, lo cual habla de la fragilidad de este programa y que en definitiva cuando se termine lo que elegantemente llaman carry trade, que es depositar, vender dólares, depositarlos en pesos, cobrar los intereses en pesos y después volver a recomprar dólares ganando un 30% anual en dólares, una rentabilidad que no existe y que obviamente indefectiblemente termina con una crisis evaluatoria como ha ocurrido en otros tiempos, sin ir más lejos, con el mismo ministro de Economía en la época de Macri, donde hubo una severa devaluación cuando los fondos de inversión dejaron de aportar dólares a la Argentina. ¿Y qué sentís que el gobierno va a dar tiempo? Para pasarlo en limpio, este acuerdo con el fondo lo que es para seguir sosteniendo un modelo económico que se basa en la timba financiera, para poder tener una aparente estabilidad macroeconómica que, repito, indefectiblemente terminó mal. Ahora, si estos dólares del Fondo Monetario vendrían para mejorar los salarios de los jubilados o vendrían para financiar las universidades, que ayer y hoy están de paro por los salarios docentes que no tienen incrementos de un tiempo a esta parte, o si vendrían para programas de salud, hay un brote nuevo de sarampión, que es una enfermedad que estaba erradicada en la Argentina, y porque no se llevan adelante las campañas de vacunación, volvió a rebrotar el sarampión, o si estos dólares vendrían para arreglar las rutas que están detonadas, abandonadas, que generan accidentología vial, bueno, bienvenido sea el acuerdo. Ahora, si va a ir destinado a la timba financiera para quemar dólares día a día en el mercado, para sostener un modelo económico que en definitiva va a terminar como terminaron todos los que emplearon esta política monetarista, la verdad es que era imposible aprobar este acuerdo. Gustavo, sí. Bueno, tenemos algún problema con la comunicación. Sí, ahí está. No, te iba a decir que desde la oposición que acompañó, que votó a favor de blindar el acuerdo con el fondo, se habla de un grado de responsabilidad, de compromiso con la gobernabilidad de Javier Milei. Vos decías recién, y yo coincido, experimentó un proceso, si querés, acelerado en este último tiempo el gobierno de debilidad, ¿no? Uno veía lo que pasó el miércoles pasado, digamos, no ayer, sino el anterior, con la movilización, la reacción de los mercados en las últimas horas, y quienes decidieron acompañar esto. Escuchaba declaraciones del diputado Juan Manuel López decir, bueno, incluso él dice, somos hasta más responsables que los legisladores del oficialismo. Es decir, no acompañarlo, o por lo menos según lo que plantea López y algunos otros diputados opositores que acompañaron esta medida, los deja en un lugar de irresponsabilidad, de haber dejado, digamos, si se hubiese rechazado esto, ¿no hubiese quedado el gobierno muy complicado? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay diputados que realmente piensan eso. Quizás sea el caso del diputado López.
Y después hay otros diputados que votaron así porque sus gobernadores le pidieron para que le manden algunos recursos que se los tienen recortados desde el inicio de gestión, como en el caso de los legisladores entrerrianos, por ejemplo. Por eso digo, hay de todo. Ahora, desde mi punto de vista particular, que es compartido con la oposición de mi bloque, es imposible aprobar un acuerdo que no conocemos, no solo la letra chica, no conocemos el contenido del acuerdo. Entonces, es darle a este gobierno, que ha demostrado una gran improvisación, como en el caso de la criptomoneda, que fue una estafa piramidal, o como en otras cuestiones que en definitiva terminan perjudicando a los sectores asalariados de la producción y de la industria y del trabajo. Es imposible aprobarlo desde ese punto de vista. No tiene que ver, creo que, con la gobernabilidad, tiene que ver con la responsabilidad y con el lugar que nos toca. Nosotros, llegamos al Congreso con una posición de ser de control, de oposición, y la ejercemos responsablemente. En estas condiciones, haber aprobado el acuerdo con el fondo, ratificando un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, la verdad que no me parece apropiado y que indefectiblemente va a ser plata quemada en la timba financiera, en sostener un modelo que únicamente a quienes especulan con este veranito financiero los va a beneficiar, y el resto de los argentinos con la devaluación otra vez va a ocurrir lo mismo: pérdida del poder adquisitivo del salario, licuación de jubilaciones, más dificultades para comprar bienes y servicios de parte de la clase media argentina. Entonces me parece que es muy irresponsable haber aprobado este acuerdo. Vos planteabas recién la posición de los legisladores entrerrianos que responden al gobernador. Pasa también con otros legisladores que, por pedido de sus gobernadores acompañaron esto. Te tocó gobernar 8 años la provincia y te tocó pasar situaciones similares en tiempos de Mauricio Macri. ¿Lo entendés desde ese lugar? Digo, esto de por ahí, bueno, no sé, yo recuerdo la reforma previsional en su momento, de acompañar cosas Sí, pero había un diálogo permanente, había un gobierno que dialogaba con los gobernadores, había acuerdos políticos que se respetaban, y las cartas se ponían sobre la mesa y conocíamos al dedillo, e incluso teníamos la posibilidad de introducir modificaciones y de conocer a la perfección de qué se trataba cada uno de los proyectos. Acá se envía el proyecto intempestivamente, no se conoce absolutamente nada, y si no lo aprueba se descalifica, y muchos diputados, por temor a la descalificación, corren y se apuran a aprobárselo. La verdad que con un gobierno que tiene intolerancia con todos los sectores, donde el diálogo está fuera de la agenda pública, donde hay una acción de denostación permanentemente al que piensa distinto, el escenario es completamente diferente, muy, muy diferente. Uno ve lo que pasó ayer en la Cámara, lo que pasó ayer, lo que pasó la semana pasada. Se fueron a las manos 2 legisladores de La Libertad Avanza. Ayer Marcela Pagano arremetió contra Martín Menem. Es como un escándalo permanente la Cámara de Diputados. López, entre las cosas que planteaba, yo recién te lo mencionaba, había una entrevista que le hicieron a él dice, a veces parece que el gobierno tiene una pulsión por el daño autoinfligido, sus propios legisladores son los que terminan por ahí atentando con los acuerdos que tiene que hacer el propio gobierno. ¿Vos qué lectura tenés, conociendo eso desde adentro, digamos, en el andar de la Cámara? ¿El gobierno cómo está? Que hay una gran improvisación en materia legislativa, que se empezó mal, porque vos recordarás cuando se trató la ley de bases el año pasado, que enviaron equivocadamente el proyecto a comisión y perdió el Estado parlamentario, un error imperdonable para alguien que está en el poder legislativo, y así sucesivamente. Creo que hay mucha improvisación, hay peleas que están expuestas, que incluso se llegan a los golpes, a los insultos, todo entre ellos. Entonces vivimos, yo creo, en la etapa democrática del 83 a la fecha, algo que resulta inédito, ¿no? Donde permanentemente
son acciones de violencia verbal que a veces se transforman en violencia física, como la última sesión, para tomarse a golpes de puño 2 diputados de la Libertad Avanza y hacer caer una sesión. La verdad es que estamos viviendo algo que uno nunca deja de asombrarse, pero flaco favor le hace a las instituciones, al respeto por el que piensa diferente, a vivir en una sociedad tolerante. Acá lo que campea es la intolerancia, el insulto, y la verdad que así no vamos a ningún lado. No es el país democrático que uno quiere o que imagina. Mira, yo estuve el 1 de marzo en la asunción del presidente de Uruguay, y es un ejemplo de democracia, de cómo debe funcionar. Era un presidente de un partido diferente que asumía al que estaba en el gobierno, y sin embargo las instituciones se respetan, y esto creo que a veces tenemos que tomarlo como ejemplo, ¿no? Porque con esta situación de tensiones permanentes, insultos, agravios, la verdad que no se llega a ninguna parte. Te hago la última. ¿Sentís que con esto que pasó ayer en la Cámara y con el acuerdo del fondo que vendrá, el gobierno garantiza la estabilidad al menos hasta las elecciones, que le permite llegar con tranquilidad a un momento crucial como es el electoral de este año, en donde se va a jugar gran parte del futuro del gobierno de Javier Milei? La verdad no lo sé, pero no es lo que me preocupa eso. Lo que me preocupa es que se malgaste el dinero en pos de querer llegar a un proceso electoral. Eso es lo triste del caso. Porque este dinero se necesita para obras de infraestructura, se necesita para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se necesita para generar estímulo en nuestros productores, en nuestros industriales, pero nada de eso va a ocurrir. Va a ir a sostener este modelo para poder ganar unas elecciones legislativas que después que pasen, ahí se va a dar la realidad. Si es que se llega, la verdad, porque tengo mis serias dudas. Gustavo, gracias por el tiempo, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo y saludo a la audiencia. Hasta pronto. Gustavo Bordet, diputado nacional de Unión por la Patria, ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, hablando a partir de lo que pasó ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en donde se blindó el acuerdo con el Fondo Monetario. Dice Bordet, y bueno, es cierto esto, sin datos. De hecho, el propio ministro de Economía, en entrevistas que ha dado esta semana en la televisión, lo ha confirmado. No se sabe de cuánto es el monto que se va a recibir el préstamo del Fondo Monetario, no se sabe cuáles son los plazos de pago, no se sabe el interés. Se sabe muy poco. La sensación que me da es que ayer lo que pasó, hoy temprano escuchábamos a Juan Manuel López decir, bueno, nosotros por la responsabilidad que nos lleva a acompañar en este momento, lo hacemos, pero después de datos hay muy poco.